Estábamos viendo cuadripolos, ¿se acuerdan o no? Y vimos que es en el fondo una abstracción matemática que describe muchos circuitos que tienen cuatro terminales. Uno, dos, tres, cuatro. También se le llama redes de dos puertos porque tienen una red y otra red. Son dos redes de dos puertos. ¿De acuerdo? O sea, son dos puertos en esta red. Eso quise decir. Y en general lo expresamos como una matriz. Entonces, esta matriz nos permite relacionar de alguna forma voltajes y corrientes. No voy a decir de entrada y de salida, porque en los cuadripolos no hay una entrada y una salida. Los cuadripolos no son como un amplificador que tiene una entrada y una salida. Y, oye, esto es importante, esto capaz que lo pregunten algún verdadero y falso. Si es que hago preguntas, sí, las voy a hacer. Un amplificador es un bloque circuital unidireccional. Todos deberían entender exactamente a qué me estoy refiriendo. Y lo voy a poner en términos de dependencia. Cambios en la entrada producen cambios en la salida. Pero si yo trato de forzar un cambio en la salida, ese cambio en la salida no se va a ver reflejado en la entrada. Entonces el amplificador ideal, como lo conocemos, es un bloque unidireccional. ¿Están todos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? El cuadripolo no es un bloque unidireccional. Y por lo tanto yo no puedo definir entradas y salidas. Yo defino un par de variables y según el cuadripolo el otro par de variables quedan definidas. Entonces hay cuatro variables: voltaje 1, voltaje 2, corriente 1, corriente 2. Y esos cuatro variables están relacionadas mediante una matriz. Entonces podemos tener diferentes combinaciones de variables y vamos a tener diferentes definiciones de la matriz. Entonces, hay varias formas de expresar un cuadripolo en matrices según cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables que definimos como independientes. Entonces, todas estas son expresiones del mismo cuadripolo. Yo puedo sacar los parámetros z de un cuadripolo, puedo sacar los parámetros y de un cuadripolo y van a ser diferentes entre sí, pero ambos se refieren al mismo cuadripolo. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Sí? Están relacionadas de alguna forma. Tiene que haber alguna relación matricial, ¿cierto? Estas son matrices y tiene que haber alguna relación entre ambas matrices y probablemente no es muy difícil llegar a esa relación. Entonces, aquí están parámetros z, ya vimos los parámetros z, están los parámetros y, creo que esto no alcanzamos a ver. Los parámetros y están dados por, aquí las variables dependientes, las que dependen de otras, son las corrientes. Y si los parámetros z están dados por impedancias, los parámetros i son admitancias, ¿cierto? Entonces estas son admitancias. Y al ser multiplicadas por voltaje nos dan corriente. Y estos son los parámetros independientes. Entonces yo no sé qué hay dentro del cuadripolo, no tengo idea. Puede haber infinitos componentes. La gracia del cuadripolo es que da lo mismo el número de componentes, yo lo puedo expresar como 4 números si es que es una red lineal. Después tenemos parámetros i. Aquí está cómo calcular los parámetros i, y probablemente ustedes se entendieron bien cómo calcular los parámetros z. No sea un problema calcular los parámetros i. A ver, si es que ¿cómo calculo I11? Yo sé según esta ecuación que corriente 1 es I11 por V1 más I12 por V2. Y si yo hago que este sea 0, si yo de alguna forma hago que V2 sea 0, por ejemplo, cortocircuitándolo, entonces me queda que I1 es I11 por V1, por lo tanto yo puedo despejar I11 como la corriente 1 partido por el voltaje 1 cuando el puerto 2 está cortocircuitado. Es súper simple, no hay magia aquí, es súper simple.
Es superposición en el fondo. Entonces, I11 es corriente 1 partido por voltaje 1 cuando el voltaje 2 está cortocircuitado. Y así existen otras tres relaciones que nos permiten, haciendo pruebas sobre esta caja negra que no conocemos, calcular todos los parámetros. Entonces imagínense que el cuadripolo es una caja negra. Nadie puede saber lo que hay dentro. Yo pongo la caja negra ahí y ustedes dicen, bueno, esta caja negra, que es un cuadripolo, puede ser expresada de diferentes formas, con parámetros Z, parámetro I, parámetro H, parámetros G, parámetros T o parámetros T'. Si yo quiero calcular los parámetros I para esta caja negra, yo puedo calcular todos estos parámetros, pero si yo quiero calcular los parámetros I, entonces necesito calcular los parámetros que cumplen con estas ecuaciones. Yo necesito calcular este y este. Y es una caja negra. Yo no tengo acceso a I11 porque I11 probablemente es el efecto de muchos componentes. No es un solo componente. Aquí lo expresamos de una forma muy bonita, como una admitancia de entrada. Pero en la práctica no es una admitancia de entrada. En la práctica pueden ser muchos componentes que desde afuera se ven como una admitancia de entrada. ¿Cómo calculo yo esos parámetros? Haciendo 4 experimentos sobre el cuadripolo. Y con estos 4 experimentos yo tengo acceso a estos 4 parámetros que describen cómo funciona el cuadripolo. Hay otros parámetros H donde tenemos V1 e I2, o sea, tenemos el voltaje en un puerto y la corriente en el otro puerto, como los parámetros dependientes. ¿Por qué digo que estos son dependientes? ¿Por qué digo que estos de aquí son parámetros dependientes? ¿De qué dependen? No, pues, este es el cuadripolo. Dependen de estos parámetros. Estos son los que yo le meto a la función. Digamos que esto es I igual a por X, ¿cierto? Y es una función de X, una función lineal de X. X son mis parámetros independientes. Yo los defino como yo quiera. Yo los puedo definir independientemente. Y una vez que yo fijo el vector X, los parámetros V1 e I2, que son en realidad variables, dependen de los valores que yo le definí a X, según esta ecuación, ¿sí? Suele ser. Se puede hacer al revés también. Se puede hacer al revés y ahí terminas con, por ejemplo, estos dos. Seguramente son una la inversa de la otra. Es como fácil llegar a ese tipo de relaciones. Pero a mí la verdad es que no me importan eso. Todavía. Tiene que ser lineal. Tiene que ser lineal. Hay ciertas cosas raras que de repente pasan y las vamos a ver después, pero tiene que ser un circuito lineal. Oye, y parámetros H, misma cosa, parámetros G, misma cosa. Y aquí hay cómo calcular los parámetros G. No debiera ser un tema, ¿de acuerdo? Los parámetros T están dados, ¿sí? ¿Los despreciamos? ¿Por qué? Mira, si el cuadripolo es un circuito lineal que tiene internamente acoplamientos magnéticos, los efectos de eso tú los vas a ver a la salida y es lineal, entonces no hay problema en hacer estos cálculos. Distinto es si es que tú conectas dos cuadripolos y hay acoplamiento magnético entre el primero y el segundo. Eso sí que no lo estamos considerando. Ahí no hay nada. Estamos solamente considerando variables eléctricas, voltaje y corriente, no acoplamiento magnético. Pero dentro de un cuadripolo ya está todo considerado, todos los acoplamientos magnéticos, variables dependientes, etcétera. ¿Sí? Se cumple lo mismo, pero hay ciertos detalles que vamos a ver. Estos son otros parámetros T y T'. Entonces, los parámetros D están dados por V1 y 1, esto es en un puerto, V2 menos I2 en el otro puerto. Interesante. Y nosotros
consideramos I1 en esa dirección e I2 en esa dirección. Entonces menos I2, ¿para dónde va? Para afuera. Ah. I2 va en la misma dirección que iría la entrada del siguiente cuadripolo. Entonces esto es más o menos útil cuando uno quiere conectar cuadripolos en cascada. Y los parámetros T' son lo mismo, pero al revés, considerando el puerto 2 como la entrada y el puerto 1 como la salida. Insisto, los cuadripolos no tienen entrada y salida, entonces esto es un poco artificial. Como veremos más adelante, en este caso, la corriente independiente aparece con un signo menos, con el objetivo de hacer más fácil la aplicación de estos parámetros al conectar en cadena dos cuadripolos. Esto es lo mismo que les comentaba. Esta corriente va a tener el mismo signo que la entrada del siguiente. Y de esa forma podemos conectar en cascada fácilmente. Aquí hay relación entre parámetros. Esto es lo que ya preguntaron algunos. Claramente Z es I a la menos 1 y H es G a la menos 1. ¿Eso es claramente? A ver, volvamos atrás. ¿Será verdad o no? Aquí está. Si las variables independientes son I1 e I2, I1, I2, que al multiplicarlas por, perdón, estoy haciéndolo todo al revés porque los puse mal. D1, D2 es Z por I1 e I2, y si yo quiero expresar I1 e I2 como las variables dependientes, tendría que multiplicar esto por Z a la menos 1. Y ahí me queda Z a la menos 1 por D1, B2 es I1, I2. Por lo tanto, de aquí yo puedo inferir que la matriz de admitancia I es Z a la menos 1. Entonces eso es lo que dice esta ecuación. De la misma forma, H es G a la menos 1. Además, en general, es posible calcular todos los parámetros de un tipo a partir de otra representación. Eso es lo que les comentaba. Todas son representaciones diferentes del mismo sistema. Por ejemplo, los parámetros G se pueden calcular a partir de los parámetros I de esta forma. Esto a mí realmente me importa súper poco en general, pero es bueno saber que existe, es bueno saber que uno puede hacer operaciones de matrices para calcular unos parámetros en función de otros. Hay dos circuitos equivalentes muy importantes en la literatura, el circuito pi y el circuito T. De hecho, si uno busca en Wikipedia, así como circuito equivalente, aparece el circuito pi y el circuito T de una forma súper como importante. El circuito pi es como un delta, el circuito T es como una estrella, ¿cierto? Tres terminales y este también tiene tres terminales. Son circuitos de tres terminales, el pi y el T. No son de cuatro terminales. Por ejemplo, los parámetros Z de un circuito T están dados por... entonces yo puedo definir esta impedancia en función de los parámetros Z de un cuadripolo y llevarlo a su representación en circuito T. ¿Cómo interconectamos cuadripolos? Oye, perdón, esto de aquí es solo para que sepan que a veces en electrónica, por ejemplo, se ve el modelo T de un transistor, se ve el modelo pi de un transistor, y los alumnos, o incluso nosotros los que enseñamos esto, a veces no nos damos cuenta que esto no es que alguien dijo, se parece a una pi, o se parece a una T, sino que son circuitos que llevan mucho tiempo y son topologías conocidas. Son topologías en el sentido de interconexiones entre elementos que nadie ha inventado desde hace mucho tiempo. Ya existen y hasta están en Wikipedia. ¿Cómo interconectamos dos cuadrípolos? Cuando dos cuadrípolos son conectados de alguna forma, o sea, hay más de una forma de conectarlos. Dijimos en cascada, pero tal vez en cascada es solo una forma. Los parámetros de la red resultante pueden ser calculados con operaciones algebraicas matriciales sobre las matrices originales y dependiendo del tipo de conexión, según entrada y salida en serie, en paralelo y lo mismo, o sea, la entrada y salida en serie, entrada y salida en paralelo y todas sus combinaciones, hay parámetros más convenientes para efectos de la álgebra. Entonces,
a veces nos conviene expresar un cuadripolo con parámetros G, por ejemplo, o con parámetro H, dependiendo cómo los estoy conectando entre ellos. Esto es útil en electrónica, aunque yo no me lo sé mucho porque no lo uso. Cuando uno hace análisis de circuitos realimentados usando cuadripolo, yo lo hago de otra forma. Yo utilizo otro tipo de señales y me evito aprenderme de memoria lo que vamos a ver ahora. Lo que viene ahora es un poco memoria, ¿ah? Los resultados presentados a continuación no se cumplen siempre, más encima. Vamos a ver ejemplos de por qué no se cumplen siempre y hay que tener cuidado con que se cumpla la condición de puerto. Entonces esta es la conexión paralelo. Ok, o sea, yo puedo conectar dos cuadripolos en paralelo, así como puedo tomar dos circuitos y ponerlos en paralelo. Y cuando hago eso, el I total es I1 más I2. Y si en cambio pusiera zetas, ya no se cumpliría que es Z1 más Z2, por supuesto. Eso sí funciona cuando los pongo en serie. Si pongo en serie I1, la corriente I1, esperamos que salga la misma corriente I1 por ahí, y 2, esperamos la misma corriente I2 por ahí para que se cumpla la condición de puerto. Y al ponerlo en serie, en ese caso el Z total es Z1 más Z2. Entonces, este es mi nuevo puerto de entrada, este es mi nuevo puerto 1, este es mi nuevo puerto 2, y el cuadripolo que modela a esos dos en serie es Z1 más Z2. Si hubiera usado is, no sería tan conveniente la conexión, tendría que hacer más operaciones matemáticas que no son simplemente una suma de matrices. Condición de puerto, lo vimos la clase pasada, tiene que ver con que esta corriente sea igual a esa corriente. Esa es la condición de puerto. Y por supuesto que esta corriente sea igual a esta corriente. Si queremos hacer conexión paralelo-serie, lo mejor es usar GES. Porque cuando uno usa GES, el cuadripolo resultante es la suma de las matrices de los respectivos cuadripolos. Y cuando uno hace conexión serie-paralelo, el puerto 1 está en serie, el puerto 2 está en paralelo, en ese caso, el cuadripolo resultante es la suma de los cuadripolos expresados como H, como parámetros H. Entonces, dependiendo del tipo de conexión, yo elijo el cuadripolo más adecuado para ese tipo de conexión. Y cuando hago conexión en cascada, ahí me sirven los parámetros T. En ese caso, T total es el producto de las matrices, o cuando los pongo en forma T', es el producto de los T'. Son lo mismo, en realidad T y T' son la misma cosa. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Ya. Aquí vamos a ver un ejemplo interesante. Calcular los parámetros Z de la conexión serie-serie entre estos dos cuadripolos. Los parámetros Z, serie-serie, yo vuelvo acá y me dice que la conexión serie-serie producen un Z total igual a la suma de los Zetas. Se suman los Zetas. Entonces tenemos V1, V1. Estamos conectando V1 consigo mismo. V1 lo conecto a sí mismo, o sea, hago este tipo de conexión. Esta es mi entrada, o mi puerto 1, este es mi puerto 2, esa es la conexión. Ya, no se entendió mucho. Los conecto en serie, o sea, este nodo va con ese. ¿Ah? Este circuito así es un cuadripolo, ¿de acuerdo? Y este también es un cuadripolo. Y según las conexiones en serie, la entrada o el puerto 1 va conectado al puerto 1 del otro, y esto hace mi nuevo puerto de entrada. Y la salida va conectada, no, esa quedó fea. La salida va conectada a la salida del otro, y ese es mi puerto de salida, y ese es mi cuadripolo. Se queda más claro cuando uno los pone así, ¿de acuerdo?
Ok, entonces, si esto es ZI, ZI va a ser 2 RI, 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 RI. Uno lo puede calcular. O sea, el Z1 es 2R1, R1, R1, R1. Se puede calcular, ustedes pueden calcularlo haciendo las pruebas sobre cuadripolo. Y Z2 va a ser 2R2, R2, R2 y R2. ¿De acuerdo? Bueno, si los conecto en serie, según lo que vimos hace un rato atrás, todo lo que hay que hacer es sumarlo, Z1 más Z2. Entonces, aquí está, Z total es Z1 más Z2 y es 2R1 más 2R2, R1 más R2, R1 más R2 y R1 más R2. Y ahí quedan conectados en serie. Sin embargo, eso no se cumple en esta conexión, ¿sí? Sí influye, po. Te ganaste una décima, te felicito. Tienes que escribirme un correo. Porque efectivamente al estar cortocircuitando, cambia y ya en este caso aparece un solo R2, porque este R2 quedó cortocircuitado al hacer esta conexión y desapareció. ¿Se fijan? Este R2 ya no existe. De hecho, ya no se cumplen bien las condiciones de puerto. Aquí el problema radica en que el resistor R2 en la entrada del segundo cuadripolo o en el V1 del segundo cuadripolo queda cortocircuitado, motivo por el cual ya no se cumple la condición de puerto, la corriente de entrada y salida no son iguales, por lo tanto, porque ahí tenemos corriente cero. Entonces, este ya dejó de ser un cuadripolo. Este en sí dejó de ser un cuadripolo, entonces ahí ya no se cumplen las condiciones. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno conecta cuadripolo y quiere aplicar esto, tiene que tener cuidado porque la topología del circuito puede producir cosas raras, por ejemplo, cortocircuitos de alguno de los puertos. Puedes hacer eso o puedes tomar esto, considerarlo como un solo cuadripolo y hacer las pruebas, las 4 pruebas para calcular los parámetros Z. Siempre, ¿sí? Exacto. Ya, teorema de reciprocidad. Oye, esta cuestión es notable. Esto lo saben re pocos alumnos que han salido de circuito. Y no es porque sea algo difícil de entender, sino que porque es algo que por alguna razón práctica tendemos a omitir de la materia. Y yo encuentro que es importante, y Enrique Álvarez también encuentra que es importante. Por eso es que lo vamos a ver. El teorema de la reciprocidad, que ya es viejo, establece lo siguiente. En una red recíproca, si un voltaje V en una rama produce una corriente I en otra rama, en una red recíproca, o sea, las redes recíprocas tienen esta propiedad, que si un voltaje V en una rama o en un puerto produce una corriente I en otra rama, entonces el mismo voltaje V en la segunda rama o en el segundo puerto produce una corriente I en el primero. Es como recíproco, o sea, yo aplico V1 y ese provoca I2. Y si yo aplico V2, ese provoca I1 en la misma proporción. Entonces lo que está diciendo esto es simplemente que I2 partido por V1 cuando V2 vale 0, o sea, si yo aplico una corriente I2 me produce un V1 cuando V2 vale 0, eso es lo mismo que si yo cortocircuito acá, meto una corriente I1, tengo un V2. O al revés, si es que yo aplico un voltaje V1 aquí y cortocircuito acá, obtengo un I2, esa relación es la misma que si yo aplico un V2 acá, cortocircuito acá y obtengo I1. Es la misma relación numérica. Esa red que tiene esa relación numérica se llama red recíproca. Eso es el teorema de la reciprocidad. Tiene algunas consecuencias interesantes. No todos los circuitos son recíprocos. Por ejemplo, un girator, dice girator. Es muy raro un girator. Lo vimos el otro día, ¿cierto? Lo vimos, cuando vimos transformadores. Al final de transformadores vimos giratores. Un girator no es recíproco. Para determinar si un circuito es recíproco o no, basta revisar si se cumplen o no las propiedades del teorema. Por ejemplo, en términos de parámetros Z, una red es recíproca si Z12 es igual a Z21. Oh, esas matrices se les llama simétricas. Muy bien, matrices simétricas.
En términos de parámetros G, G12 es menos G21. ¿A eso cómo se le llama? Antisimétrica. Y en términos de parámetros T, AD menos BC igual 1. ¿Tenía un nombre el AD menos BC o no? ¿Ah? Determinante. Tiene que valer 1 para que la red de parámetros T sea. Entonces pasan cosas bien interesantes. ¿Ah? Uno mira esto como cajas negras, pero estas cajas negras tienen ciertas propiedades interesantes que son expresables en términos matriciales. Eso. Y ahora pasamos a otro tema, que es un tema que, esto es nuevo, esto que vamos a ver, uy, estoy súper emocionado. ¿Sí? La verdad no sé. Probablemente tenga que ver con las operaciones entre matrices, y yo no me atrevería a aventurar nada al respecto. Seguramente la gente que trabaja con cuadripolos te puede responder, sí, no hay un problema. Yo cumplo con pasarles cuadripolos y no lo sé, la verdad. No sé si el cumplimiento de alguna implica otra. Probablemente depende del rango de las matrices, depende de factores que no he considerado en esta clase. Pero para mí no es importante. Para mí la verdad es que lo importante es entender que existe esta representación de redes de dos puertos lineales y que uno puede hacer operaciones con ellas. Si quieres aprender más, mira un libro, incluso Wikipedia es buena fuente de información para esto, porque es algo súper establecido, no hay interpretaciones de esto. Ok, y vamos con la última clase. Ah, no, es la penúltima. Sí. em, que creo que es esta, ¿o no? Y que sería el teorema del elemento extra. ¿Y por qué esto es nuevo? Esto es nuevo porque no está en el programa de circuitos, lo cual significa que yo no lo puedo preguntar como materia. Sí puedo hacer que un ejercicio sea tan difícil que la única forma de resolverlo en términos prácticos sea con el teorema del elemento extra. Eso sí sería justo, lo otro no sería justo. No sé si lo haga, yo en general no pongo en pruebas cosas que yo no puedo resolver, así que no se preocupen por eso. Pero creo que es importante, más allá de la prueba, saber que existen teoremas circuitales que gente muy inteligente en el pasado ha descubierto y ha escrito y que otros después han obviado. Y por alguna razón histórica, supongo, nadie ve teorema del elemento extra en cursos de circuito. Y yo creo que es un error, al menos que ustedes salgan de circuito sin saber que existe este teorema y cómo puede simplificarles la vida. Yo lo uso poco porque no fui educado, eh, no fui educado civilizadamente en el uso del teorema del elemento extra, como ustedes lo van a hacer a partir de hoy. Estas clases están bien autocontenidas, o sea, no es terrible si las vemos súper rápido, no es para nada terrible, pero lo importante es que igual las miren. Todo esto del teorema del elemento extra viene de un par de papers que después vamos a citar adecuadamente, pero además están bien escritos en un libro que está en inglés. Yo tengo una copia de ese libro, se llama Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronics Circuits. Electronic debería ser, sin la S. Circuits. Que es de este señor, supongo, o señora, no sé. eh, no, sí, es un hombre. No, pero no sé más de él. No sé ni cómo se pronuncia eso. Tal vez se pronuncie y estas letras son solamente la traducción a los caracteres que usamos. No sé, no tengo idea. Pero yo le digo el Vorperian. ¿Ah? Yo, porque se parecen a los caracteres que uso yo, digo Vorperian. Es el nombre que yo digo. Yo no me ofendo cuando alguien pronuncia mal mi nombre. De la misma forma espero que el señor Vorperian tampoco se ofenda. Y este libro, como bien el título dice, ¿qué dice el título?
O sea, pucha, enséñenme esto para poder resolver mejor los ejercicios de las pruebas, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Son técnicas que no solo simplifican el análisis de circuitos. El simplificar el análisis a mí me importa re poco, porque yo puedo poner esto en un programa que me calcule o las ecuaciones directamente, o que me saque impedancia. Spice, por ejemplo, saca impedancia. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa de esta clase es que me provee perspectiva, que en inglés tiene otro nombre, perspectiva, y tiene un nombre mucho más específico. ¿Cómo sería? Y no es perspective, ni perspectivation. ¿Cuál sería? ¿Ah? Insight. Me, me entrega insight. In- que en español lo traducen como perspectiva, pero insight es como, no sabría cómo traducirlo exactamente, pero es como ver más allá de la matriz. O sea, en Matrix, cuando Neo de repente logra ver más allá de la matriz y se vuelve casi un dios en el mundo, eso es eso es perspectiva, eso es como ver más allá de lo evidente. Y esta clase permite que ustedes vean más allá de lo evidente. En esta clase estudiaremos el teorema del elemento extra, EET. Es divertido cuando le ponen un nombre tan raro, teorema del elemento extra. Y yo vi una charla de Dr. Middlebrook, David Middlebrook. Yo vi una charla de él cuando estaba estudiando. Él fue a la universidad donde yo estaba, dio una charla, y cuando él hablaba de cosas como terapia técnica, yo decía, este gallo está loco, este gallo está completamente loco, nadie puede hablar de terapia técnica. Y él promocionaba un CD que todavía existe, de terapia técnica. Y él decía, estas son todas las cosas que debieron haberle enseñado cuando estaban estudiando y no lo hicieron. Bueno, esto es terapia técnica. Y el mismo gallo habla del teorema del elemento extra. Y yo digo, oye, pero qué laxo para decir teorema, porque los teoremas en términos matemáticos son súper precisos, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir un teorema? Por ejemplo, o cosas así. Bueno, sucede que el teorema del elemento extra, por muy divertido que sea su nombre, es un teorema matemático correcto. O sea, no es simplemente decir, pucha, no sé, teorema. Cuando tengo dos resistencias y las pongo en serie, el R equivalente es la suma. Eso no es un teorema, por favor, eso es obvio. Eso sale directamente de las leyes de Kirchhoff. Eso no es un teorema, pero estos sí son teoremas matemáticos complicados que están demostrados y que funcionan súper bien. Fue postulado en 1989 y este teorema junto a su extensión, que es el teorema del enésimo elemento extra, o sea, si el primer nombre era divertido, el segundo nombre enésima veces más divertido, permite simplificar el cálculo de una función de transferencia sacando elementos del circuito y realizando cálculos mucho más simples. Pero la gracia no es esta. Esta declaración no le hace justicia al teorema del elemento extra. La gran gracia del teorema del elemento extra, que sí está escrito en alguna parte por aquí, es que las expresiones que entrega son expresiones de baja entropía. ¿Hemos hablado de la entropía de las expresiones alguna vez o no? ¿Ah? En las pruebas dice algo de baja entropía. Bueno, yo escuché ese término la primera vez de un profesor de Stanford que lo leyó de Middlebrook. Middlebrook se refiere a las expresiones de baja entropía como aquellas expresiones que yo no tengo que pensar mucho cuando las miro, como que están bien ordenaditas. Por ejemplo, si yo miro esta expresión, esto así no me dice mucho. Pero si lo pongo como de esta forma, me dice mucho más. Esto otro, esto es alta entropía. ¿Cómo podría llevarlo a baja entropía? Porque esto tiene una 1, una ganancia a 1, y abajo ese no está acompañado de 1, entonces no me ayuda mucho. O si quieren a 1 y a 2, pongámosle, para que sea un... ¿Cómo sería mejor? Dividiendo por
por A2. Entonces me queda arriba una ganancia A1 partido por A2. Esa es la ganancia en DC, partido por 1 más S partido por A2. Entonces ahí yo inmediatamente sé el término de C e inmediatamente sé el polo. En cambio aquí yo no puedo saber inmediatamente el término de C y el polo con mirar la expresión. Entonces una expresión de baja entropía es una expresión en la que yo puedo inmediatamente, con visualizarla, encontrar cosas que me hacen sentido. Y una de las gracias del teorema del elemento extra es que produce expresiones naturalmente en baja entropía. ¿Qué era la entropía? El nivel de desorden. ¿Alguien ha visto entropía en algún curso? En termodinámica, en conversión de calor, conversión de energía, ya, perfecto. Todo eso hablan de entropía. Hoy hay un cuento de Isaac Asimov que me gusta mucho que habla de la entropía. ¿Alguien ha leído alguna vez a Asimov? ¿Sí? Es bueno ese cuento, ¿no? La última pregunta. Es wonderful. Es demasiado bueno. No, léanselo. Léanse el cuento, comillas, voy a poner la última pregunta. Es que es notable, Asimov es notable. La última pregunta, esencialmente, la pregunta es, ¿se puede bajar la entropía del universo? Porque uno puede aumentar el nivel de desorden en general, ¿cierto? Y si uno baja el nivel de desorden en una parte, crece el nivel de desorden en otra, y el neto es un crecimiento de la entropía. Eso es inevitable, ¿cierto? Todos saben eso, ¿no? Todos deberían saberlo. O, bueno, después de hacer termodinámica. Entonces la pregunta es, ¿se podrá algún día bajar la entropía del universo? Y muestra varias escenas donde varias personas se hacen esa pregunta varias veces. Y después el universo empieza a evolucionar y después está todo interconectado y sigue evolucionando y la gente sigue preguntándose si es posible bajar el nivel de entropía y la energía se empieza a agotar y siguen preguntándose lo mismo. Es notable, es súper bueno. Ya. Inyección de doble anulación. Oye, yo he hecho, perdón, esa misma pregunta la he hecho varias veces en cursos más chicos y siempre hay un par de gallos que han leído ese cuento. Tal vez nos estamos volviendo menos lectores. Puede ser o no. ¿Ah? Puede ser. Oye, si alguien tiene el libro de cuentos de Asimov, son súper buenos, en serio, son súper, súper buenos. Léanselo. Son muchos cuentos, es creo que el autor más prolífico de la historia. Era un gallo muy inteligente, muy, muy inteligente. Y tenía cosas muy divertidas. Por ejemplo, en el momento en que iba a defender, perdón que hable de cera, pero es que es divertido. Y a mí me gustan las cosas divertidas. En el momento que iba a defender su tesis de doctorado en química, él era estudiante de posgrado y los estudiantes de posgrado históricamente han tenido que emplear técnicas de supervivencia de las más variadas. Por ejemplo, yo en mi primer año de doctorado sacaba computadores de la basura, los reacondicionaba y los vendía. Porque había que pagar, es terrible. Y Asimov escribía. Y él escribía cuentos y una vez escribió un cuento estilo paper que hablaba de las propiedades de un cierto compuesto. Y decía que este compuesto se disolvía según una relación de no causalidad. O sea, se disolvía antes de que algo alcanzara una cierta temperatura. Pero cierta cantidad de segundos antes se disolvía solo. Y era una relación no causal. Entonces la gente, entendiendo cómo funcionaba este compuesto, podía hacer una celda que anunciara cuando va a ocurrir algo, algo como predictivo. Y si ponías varias de esas celdas en serie, podías predecir cosas que pasaron mucho tiempo más adelante. Entonces es notable. Y él estaba preocupado porque si bien había escrito ese cuento de manera anónima, le preocupaba que le preguntaran de eso en su defensa de tesis. Y bueno, le preguntaron efectivamente, pero se lo preguntaron a modo de talla y es muy divertido. O sea, yo encuentro demasiado divertido que alguien escriba un paper con lenguaje de paper
con algo que es totalmente ficticio. Y si me dan un rato me voy a acordar ya me acordé del nombre, tiotimolina, creo que era. Ese es el compuesto ficticio que inventó Asimov. Bueno, está lo mismo. Entonces vamos con sí, propiedades de la tiotimolina. Se escribe con una H entre medio, tiotimolino o algo así. Ya. Un concepto muy importante para entender el teorema del elemento extra, que vamos a ver hacia el final de esta clase, no de hoy día, sino que de entre hoy día y la próxima clase del miércoles, es la inyección doble de anulación, que en inglés se dice Null Double Injection, o NDI, concepto que tiene amplia relación con el método de cálculos de ceros, no, esto de ceros visto en la clase anterior. ¿Vimos eso? No, eso lo vamos a ver ahora, yo creo que eso está mal. Esto está mal puesto, porque esto vamos a verlo hoy día. Consiste en aplicar, ¿cuál es la idea? Si un circuito es lineal y yo aplico una señal de entrada, Hay una clase antes de esta que es del libro también. sí, y me la salté, y eso es, chuta, estoy hablando puras leceras. Entonces, ya, toda la razón. Décima, listo. Entonces, toda la razón, toda la razón. Ahora sí, para funciones de transferencia. Esta sí es sumamente útil para ustedes. Entonces, no, la otra también es útil. El problema es que la otra requiere entender esto. Pensé que estaba mal, pero yo estaba mal. En esta clase vamos a estudiar algunas propiedades de las funciones de transferencia en un circuito. Esto es súper útil, esto es real, pero realmente útil. O sea, tanto como el teorema del elemento extra. También revisaremos brevemente algunas técnicas de análisis de circuitos que permiten determinar los polos y ceros de una función de transferencia de forma rápida y completamente intuitiva. Es así de potente esta técnica. Entonces recordemos que en un circuito lineal e invariante en el tiempo, LTI, con todas sus condiciones iniciales iguales a cero, podemos expresar la función de transferencia como la respuesta partida por la entrada, ¿cierto? O por la excitación. ¿El qué? De la materia. Se llama técnicas circuitales para calcular funciones de transferencia. Sí. Entonces tenemos esta función de transferencia. Condiciones iniciales no nulas se comportan como excitaciones y uno las puede poner como excitaciones aparte. Y RS va a estar dada por la superposición de estas excitaciones ponderadas por sus respectivas funciones de transferencia. Eso ya lo vimos. Entonces tenemos la función de transferencia y la salida va a ser H por E más diferentes funcioncitas de transferencia que me llevan de condiciones iniciales a la salida. Aquí está. Esa está expresada por este término. Condiciones iniciales nulas nos permiten calcular lo que ya sabemos, capacitores e inductores en términos de impedancia. Condiciones iniciales distintas de cero, aparece un término, menos f de t en cero, t igual 0. Si las condiciones iniciales no son nulas, tenemos que reemplazar el capacitor por un capacitor más un voltaje, y el inductor por un inductor más un voltaje, o un inductor y una corriente en paralelo, que esa es la forma más típica, diría yo. Un inductor y una corriente en paralelo, algo así. Aquí hay un ejemplo, aquí reemplazamos diferentes elementos, esto ustedes ya lo saben. Podemos reemplazar elementos por un capacitor, más una fuente de voltaje, donde es el voltaje inicial. Y esa es la forma en que nosotros lo calculamos. Entonces, finalmente, calculamos todo esto con condiciones iniciales cero, y las condiciones iniciales distintas de cero están expresadas aquí. Dado que un circuito LTI está gobernado por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, HDS está dado por el cociente entre dos polinomios, numerador partido por denominador. Las raíces del numerador son los ceros de la función de transferencia. Todo esto ya lo saben, ¿cierto? Las raíces del denominador son los polos. HDS típicamente se expresa de esta forma. Un 1 más un montón de términos, todos multiplicados por S. S cuadrado, S cubo, etc. Aquí, tanto el numerador como el denominador corresponden a polinomios normalizados. Estos dos son uno, ¿sí?
en S igual 0. No sé, debería ser condición inicial es 0, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, por supuesto. A ver, si es que yo evalúo h de s, h de s igual 0 por todo esto. Claro, h de s igual 0, eso es la normalización. O sea, h de s igual 0 en este caso vale algo, término en dc, por ejemplo, dc, por todo esto que es la dependencia de la frecuencia. Esto está expresado en baja entropía. En un circuito hay 6 tipos de funciones de transferencia, eso también ya lo vimos. Voltaje partido por voltaje, corriente partido por corriente, corriente por voltaje, voltaje por corriente, corriente por voltaje en un puerto y voltaje por corriente en el mismo puerto. Esos 6 tipos de funciones de transferencia producen respuesta partido por excitación en todos. En todos ellos hay una respuesta y una excitación. No es nada nuevo, todo esto ya lo hemos visto. ¿Cómo determinamos los polos de un circuito? DDS está completamente determinado por la topología del circuito y no por la excitación, no por la respuesta. Entonces, nosotros podemos encontrar los polos de un circuito sin saber dónde está la entrada, sin saber dónde está la salida. Independientemente de cómo un circuito es excitado o cuál de sus respuestas es la que estamos observando, DDS puede ser determinado haciendo EDS igual 0, o sea, sin excitación. Este circuito tiene, yo cuento, 1, 2 excitaciones independientes. Yo puedo tomar el circuito, apagar ambas excitaciones, en este caso apagué el voltaje, quedó un cortocircuito, apagué la corriente, quedó un circuito abierto, y yo para este circuito que no tiene entradas, puedo calcularle el DDS, que es el denominador de cualquier función de transferencia. Todas van a tener el mismo DDS. Y para ese DDS yo puedo calcular los polos. Entonces los polos no dependen de la entrada, no dependen de la salida, no dependen de qué entrada estoy mirando, no dependen de qué salida estoy mirando, dependen solamente de la topología del circuito. Como DDS está asociado a la topología y no está asociado a cuál es la entrada y cuál es la salida, las siguientes 10 funciones de transferencia tienen el mismo DDS. Vn partido por Ve, donde Vn está medido en cualquier parte, V1, V2, V3, cuando la corriente es cero, cuando esta corriente es cero. Entonces yo abro aquí, aplico una entrada aquí y calculo para n igual 1, 2 o 3, o mido cualquier voltaje y todos estos van a tener diferentes numeradores, pero el mismo denominador. Lo mismo puedo hacerlo con otras funciones de transferencia de este mismo circuito y todas las funciones de transferencia del circuito, todas van a tener el mismo denominador de S, por lo tanto los mismos polos. Entonces, IDS y ZDS de un circuito no tienen el mismo DDS. Ah, eso es interesante. ¿Cuál es I y cuál es Z? Vamos a volver atrás. Tienen que ver con esta. Estas de aquí no tienen el mismo DDS. Hay que tener ojo ahí. Para calcular IDS se necesita el circuito con una fuente de voltaje, mientras que para calcular Z se necesita el circuito con una fuente de corriente. Entonces, si es que aplicamos lo mismo que antes en un puerto, vamos a tener que el numerador de una es el denominador de la otra, y el denominador de una es el numerador de la otra. Por lo tanto, esas dos sí que no tienen el mismo denominador. Sí, estas 4 tienen el mismo DDS y estas otras 2 no. Una de estas 2 sí, la otra no. Porque cuando yo mido en un solo puerto impedancia o admitancia de puerto, aquí estoy midiendo admitancia de puerto, aquí estoy midiendo impedancia de puerto. Si el circuito es lineal, se comporta bien, etc. Cuando yo aplico un voltaje, mido una corriente.
Y la admitancia la puedo calcular como corriente partido por voltaje y eso me da un numerador partido por un denominador. Cuando yo mido impedancia en el mismo puerto es voltaje partido por corriente y eso me va a dar otro numerador partido por otro denominador. Pero estos son lo mismo, o sea, I es 1 partido por Z. Entonces, al final lo que estoy haciendo es dar vuelta. O sea, este numerador corresponde a este denominador y este denominador corresponde a este numerador. Entonces, digamos que estos dos son casos especiales. Cuando uno mide impedancia de puerto o admitancia de puerto, ahí no se cumple que todos los denominadores tienen que ser el mismo, porque de hecho un denominador corresponde al numerador de la otra y un numerador corresponde al denominador de la otra. Eso es lo que dice esta lámina. Para determinar en forma inteligente el denominador en un circuito de orden n, es necesario aplicar este teorema de enésimo elemento extra. Por ahora vamos a revisar redes de primer orden. Una red de primer orden, ¿cuántos polos tiene? Red de primer orden. A ver, esto deberían contestarlo no con la cabeza, sino que con un reflejo condicionado de la columna vertebral. Número de condiciones iniciales, número de polos y orden de un circuito son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si un circuito tiene un capacitor, tiene una posible condición inicial y es de primer orden. Si un circuito tiene un inductor, tiene una posible condición inicial y es de primer orden. Esto se aplica a sistemas mecánicos en general, a sistemas de cualquier tipo. Esto debiera ser a estas alturas de memoria, debiera ser instantáneo. Un polo, primer orden, una sola condición inicial. Este circuito, por ejemplo, T1, ¿cuántos polos tiene? ¿Ah? Un polo. No, es una resistencia. Sí. Es un polo. ¿De acuerdo? Y ahí, dos polos. Tiene que ser así de rápido, ¿de acuerdo? Oye, ¿y este otro? ¿Cuántos polos tiene este circuito? Dos polos. ¿Por qué? Aquí hay una sola condición inicial. ¿De acuerdo? A menos que nos metamos en ese nodo. Si no nos metemos en ese nodo, hay una sola condición inicial. Ok. Son dos polos. Dos polos, sí. Son dos condiciones iniciales. Tú puedes establecer la corriente inicial de este inductor y el voltaje inicial de este capacitor independientemente. Son condiciones iniciales independientes, son dos polos distintos. ¿De acuerdo? Ok. Oye, que eso no se le olvide, porfa, que puede ayudarlos mucho en el futuro y en las pruebas también. Por ahora revisaremos entonces circuitos de primer orden y veremos cómo DDS, el denominador para circuitos de primer orden, puede ser calculado de manera inteligente, sin tener que sacar funciones de transferencia complicadas. Haciendo la excitación cero y más adelante enunciaremos otros teoremas que nos van a permitir hacer esto. Entonces, calcule los polos de... ¡Ah! Una función complicada. Oye, es increíble lo fácil que es calcular los polos de este circuito complicado. A ver, buena, ¿cómo supiste que es de primer orden? Un capacitor, listo, así. Entonces, al ver el circuito ya tienen información. Ah, pero a ver, yo puedo calcularlo haciendo malla, malla. No, 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 momento, voy a hacer nodos mejor. A ver, ¿cuál es el que mejor me puede servir? Tal vez si pongo la Tierra aquí, tengo uno, dos, igual voy a tener como tres ecuaciones, por lo menos. Y de ahí puedo calcular entrada, salida, calcular DDS, y de DDS igual cero calculo los polos, listo. Hay una forma que es mucho más fácil, que es casi por inspección en este circuito. Y ustedes se vuelven locos haciendo circuitos complicados cuando con mirarlo uno ya cacha qué es. Es terrible, es terrible. A ver, DDS va a ser en general 1 más S por tau.
algún algún tau, que los griegos, tan locos los griegos, el miércoles van a ver a un griego, ahí le pueden preguntar, el que va a dar la charla en un perfecto español es griego, pero él dice que tau se dice tav, ¿será verdad o no? Ya. De ahí le preguntan. Van a ir a la charla, ¿cierto? ¿Dónde es? B11, bien, no me dejen mal, por favor, que yo le prometí que iban a llegar como 100 alumnos. Ya. Entonces, en general, DDS, dado que es de primer orden, tú bien dijiste es de primer orden, va a ser de la forma 1 más S por alguna constante de tiempo. Y las constantes de tiempo, en general, son el producto entre C y R. Entonces yo al tiro sé que si hay un puro C en el circuito, ese C va a tener que ir ahí. Y luego va a haber algo relacionado con R. ¿Qué R pongo? Es la resistencia equivalente que ve ese capacitor. Entonces yo sin resolver ninguna malla, sin resolver ningún nodo, oye, hagan la prueba, pregúntenle este mismo ejercicio a compañeros que pasaron circuito del semestre pasado. ¿Ah? Para todo. Es terrible. Yo, capacitor, me pongo ahí, miro qué resistencia tengo en paralelo, y si el circuito es lineal, yo puedo calcular la constante de tiempo de esa forma. C por la resistencia equivalente vista por ese C cuando todas las fuentes independientes, no las dependientes, cuando las independientes han sido apagadas. Entonces yo aquí apagué la fuente de corriente, y apagar una fuente de corriente es lo mismo que dejar el circuito abierto, ¿cierto? Y cuando hago eso, me conecto en los nodos de este capacitor, que eso es lo que está hecho aquí. Ah, no, 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 mentira, aquí hicieron otra cosa. Esta clase, miré la otra, no miré esta clase. Pero bueno, en el fondo eso es calcular la impedancia vista por ese capacitor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. En un sistema de primer orden, el polo está dado por el producto entre C y la resistencia equivalente vista desde C. Los ceros no sabemos, todavía no sabemos. De ahí los vamos a calcular. Sí, si hay un inductor, ¿qué pasa a veces que hay un inductor? No, pero un momento, ¿sigue siendo de primer orden? Entonces ya no sirve esta técnica. Esta técnica es exacta para circuitos de primer orden. Los circuitos de segundo orden no es exacta, pasan cosas raras. Cuando tienes dos capacitores en particular es una aproximación. Y cuando un capacitor es mucho más grande que el otro, más bien las constantes de tiempo son distintas, es una buena aproximación. Y se ve como dos cursos más adelante, con más detalle. Oye, ya, también se pueden calcular fácilmente ZT en cero y ZT infinito. ¿Qué será eso? ZT en cero, ¿qué será eso? En frecuencia cero, ¿o no? Puede ser en el tiempo, pero una impedancia en el tiempo no tiene tanto sentido. O tal vez es que en t igual cero no, no. Esto es más bien a frecuencia cero. Y a frecuencia cero, el capacitor, ¿cómo actúa a frecuencia cero? Como un circuito abierto, entonces se calcula esto. Y a alta frecuencia, cuando la frecuencia es muy, muy alta, el capacitor actúa como cortocircuito, por lo tanto, tengo otro cálculo. Ok, uno puede hacer esos cálculos y eso probablemente tenga que ver de alguna forma con los ceros. Entonces, ZTDS es ZT en cero. Esta es una expresión de baja entropía. Z es la impedancia. O es alguna, a ver, V out partido por IN, eso es ZT. Entonces esto es el término DC multiplicado por algo que tiene ceros, que aún no sabemos calcular de manera intuitiva, partido por 1 más S por tau. Y ese sí lo sabemos calcular fácilmente. Y en infinito es 1, ¿sí? Son como lo mismo. Sí, pero ahora la estamos viendo con un poquito más de detención. Y hay una
que espero que alcancemos a ver, que permite calcular los ceros. Y esa la encuentro espectacular, la encuentro es que es demasiado, abre los ojos. Y aquí viene, determinación de ceros. N de S, que es el numerador de la función de transferencia, sí depende de la entrada y la salida del circuito, más bien de dónde pongo mi entrada y dónde pongo mi salida. D de S no depende de dónde pongo mi entrada y dónde pongo mi salida. N de S sí depende. Si yo pongo una entrada aquí y otra entrada aquí, voy a tener unos ciertos ceros. Si pongo la entrada aquí y la salida acá, voy a tener otros ceros. Los ceros de una función de transferencia corresponden a las condiciones en el circuito que llevan a anular la respuesta observada. Esto es obvio. ¿Para qué me lo ponen? Ah, saltemos esta parte, si no tiene nada nuevo. Yo sé que los ceros son las condiciones que hacen que la... Ah, no, no, no. Yo me lo sabía de otra forma. Yo me lo sabía como que los ceros son las entradas que hacen que la salida sea cero. Pero aquí me están diciendo que son las condiciones que llevan a anular la salida. Pero pueden no ser solamente entradas, o más bien pueden ser condiciones dentro de una topología que hacen que alguna respuesta se vuelva cero y que me permiten calcular los ceros fácilmente. Vamos a ver un ejemplo. La mejor forma de ver esto es con un ejemplo, y es notable. Una vez encontrados todos los ceros, uno simplemente calcula el numerador multiplicando los binomios de los ceros. Los ceros de dos funciones de transferencia distintas de una misma topología no están necesariamente relacionados. Ejemplo, y este es el ejemplo para calcular cero, este es el primer ejemplo. Siguiendo con el ejercicio anterior, volvamos al enunciado del ejercicio anterior, tenemos Vout partido por Iin. Esta es la entrada, esta es la salida. Yo quiero calcular los ceros de eso. R de S igual 0 implica que Vout es 0. No circula corriente por R3. Ah, ok. Entonces los voltajes, los bornes de R3 tienen que ser... A ver, veamos de nuevo. Si la respuesta es 0, si Vout es 0, vamos a tratar de entender este análisis. Vamos a tratar de entenderlo pensando en lo que dice aquí, en bold, que algunos llaman en negrita. Los ceros de una función de transferencia corresponden a las condiciones del circuito que llevan a anular la respuesta observada. Entonces, yo miro aquí, esto es Vout. ¿Qué tiene que pasar para que Vout sea 0? Si Vout es 0, significa, sin cambiar los elementos del circuito, no puedo hacer que R3 sea 0. Si Vout es 0, entonces la corriente aquí es 0. Si la corriente aquí es 0, entonces la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por R2. Y la corriente que pasa por C es igual a la corriente que pasa por R4. Entonces esto se expresa con este par de ecuaciones. Y si uno resuelve este par de ecuaciones, uno puede determinar el valor de S que produce que estas dos ecuaciones sean iguales. Y ese valor de S es el 0. Entonces encontramos rápidamente el 0 haciendo una suposición súper razonable. Y es que para que Vout sea 0, por aquí no tiene que haber corriente. La consecuencia de que la corriente aquí sea 0 es lo que está en negrita aquí. Es la condición necesaria para que la salida sea 0 y esa condición me entrega el valor del 0. En este caso hay un solo 0. Por lo tanto, y aquí se puede calcular de una forma muy sencilla, una función de transferencia que de otra forma sería complicada, valor de C por ceros, 1 menos ceros, acá ya acabamos de calcular el 0, partido por 1 más S tau, y ya sabemos cómo calcular el tau. C por la resistencia equivalente vista por SC. Y listo. Entonces es bien interesante porque aquí no hicimos nodos, no hicimos mallas, no hicimos cosas complicadas que toman tiempo, que toman álgebra, sino que simplificamos cálculos complicados
por una serie de calculitos más chicos, cada uno de ellos mucho, mucho más sencillo, pero más importante de lo sencillo, son cálculos que me entregan, como dije antes, perspectiva de lo que está pasando. Yo sé que C está involucrado directamente en la constante de tiempo del circuito. También está involucrado en el cero del circuito. Y vemos que el cero efectivamente depende de los elementos siguientes. Uy, ahí vi que el cero no depende de R3. Claro que no depende de R3, po. Es claro que no depende de R3, porque da lo mismo la condición sobre R3. Lo vemos en las ecuaciones. Sí. Va a cambiar la expresión de la constante de tiempo, sí. Va a ser del estilo L partido por R. Sí, sí. Ajá, sí. Lo usamos generalmente para capacitores, porque estas técnicas son muy útiles en microelectrónica, donde hay muchos capacitores y muy poquitos inductores. Calcule n de S de la siguiente función de transferencia. Vout partido por Vin. Este es Vin, este es Vout. Esa es la función de transferencia que... Uy, calcule los ceros. Uy, esto es horrible. ¿Cómo vamos a calcular tantos ceros? No sabemos cuántos ceros hay. Tenemos una estimación de cuántos ceros puede haber, ¿o no? Típicamente el número de ceros tiene que ser menor o igual, a lo más igual que el número de polos en sistemas físicamente realizables. Por lo tanto, si contamos el número de polos de aquí, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, a lo más, y probablemente va a ser menos que esto, a lo más van a haber 5 ceros. Si encontramos más de 5 ceros, probablemente nos equivocamos. Ya, entonces, nuevamente hagamos esta técnica. Y esta técnica dice, mira, vas a encontrar ceros para las condiciones que hagan que la respuesta sea cero. Entonces, súper fácil, hago que esta respuesta sea cero. Partimos por anular entonces la respuesta. Vout es cero. Si Vout es cero en este R, no puede haber corriente aquí. Entonces, si Iout es cero, entonces I3 es igual a I4. Es súper simple, I3 es igual a I4. ¿Qué condición tiene que cumplirse entre este punto y este punto para que I3 sea igual a I4? Y cuando yo encuentre esa condición, voy a haber encontrado ceros de este circuito. ¿Ah? No, algunos. Me faltan otros que están más a la izquierda. Entonces, cuando I3 es igual a I4, voy a haber encontrado condiciones que hacen que la respuesta sea cero, por lo tanto voy a haber encontrado ceros. Para que todo I3 se vaya por la rama 4 y no por la rama de salida, la impedancia de esta rama, de esta, evaluada en S1, evaluada en el cero que estamos buscando, tiene que ser nula. O sea, si viene una corriente aquí y la corriente prefiere irse toda por aquí y no se va nada por allá, significa que esta rama tiene que tener impedancia cero. Es un supuesto que resulta de decir que la salida es cero. Si la salida es cero, entonces esta rama tiene que tener impedancia cero. Y la impedancia 4 es R más 1 partido por S1C4. Para que eso valga cero, S1 tiene que valer menos 1 partido por R4C4. Entonces acabamos de encontrar un cero asociado al capacitor 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, vamos a hacer más condiciones. No, llega a resultados distintos. O sea, llegas a diferentes ceros, porque el circuito tiene más de un cero. Basta con que una de esas condiciones se cumpla para que el circuito sea cero. Sí, esa es una. Puede haber más de una, lo cual implica más de un cero. Ya vamos a verlo. ¿Había una pregunta ya? No.
Estamos casi llegando al final. Siguiente, siguiendo con lo mismo que dices tú, también podría ocurrir que la corriente de salida sea cero, que esta corriente sea cero y que esta corriente también sea cero. Que todas estas tres sean cero. Si esta es cero y esta es cero, entonces estamos frente a un cero del circuito. Y para que estas corrientes, para que estas tres sean cero, la única opción que hay es que toda la corriente se esté yendo por I2, por esta rama. ¿Cierto? Y no por la rama 3. Esto sería un sinónimo de que la impedancia en esta rama es muy pequeñita. Cuando la impedancia en esta rama es muy pequeña, toda la corriente que viene por acá se va por esta rama y nada se va por el resto del circuito. Entonces ahí también estamos calculando otro cero. Z2, la impedancia de esta rama, es R2 más SL2 más 1 partido por SC2 y eso vale 0. Y cuando eso vale 0, aparecieron dos ceros. Y los dos ceros de este polinomio corresponden a ceros de la función de transferencia que estamos buscando. Entonces no es necesario hacer una función de transferencia, calcularla complicadamente, si es que nosotros podemos identificar términos, los pequeños términos de la función de transferencia que tienen valor para mí, que son los que me interesan para entender qué está haciendo ese circuito. En particular, cuáles términos son los que hacen que la salida sea cero. Finalmente, también podría ocurrir que esta corriente sea cero. Si esta corriente es cero, la corriente de salida también es cero. Y para que esta corriente sea cero, esta impedancia tiene que ser, ¿cuánto? Infinita. Entonces, esta impedancia, que es el paralelo entre R y C, es infinita y eso ocurre para S3 igual menos 1 partido por R1C1. Entonces ahora yo puedo hacer una especie de síntesis de mis resultados. Tengo tres ceros. En realidad, cuatro ceros aparecieron. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el numerador va a ser el producto de estas tres funciones para este circuito. Y si yo además puedo calcular el denominador y puedo calcular la ganancia en cero y la ganancia en infinito, yo puedo llegar a esta expresión. Ganancia en cero, esa es la ganancia en frecuencia cero, ¿de acuerdo? Los ceros multiplicados uno por el otro, partido por el denominador. Y yo sé además que el denominador a frecuencia cero vale 1, no sé más, no tengo idea más. ¿Cómo saber más? Próxima clase.